tenemos a un experto en política, un analista político de la Fundación Paz y Reconciliación, que ya ha estado con nosotros en otros espacios. Alejandro Chala, ¿ya está con nosotros? Gracias, Alejandro, por aceptar esta invitación. 50 marcas del territorio ya tienen su registro oficial ante la SIC. El talento de nuestra gente ahora está protegido. No, a ustedes por la invitación, muchísimas gracias. Bueno, siempre es un gusto acá tener a los analistas de pares, son gente muy preparada. Alejandro, pero primero, antes de iniciar con las preguntas, para no dejar a nuestra audiencia pues ahí informada a lo mal hecho, pues quiero que veamos rápidamente esa acusación de Paloma Valencia en el Congreso, que pues es bastante grave. Si podemos primero pasar, por favor, ese video de Paloma. Gracias. Y quiero hablar además de esto. Dice usted que son calumnias, que están presionando a los colombianos para votar por usted. Usted es que no lee los comunicados de la Defensoría del Pueblo. ¿Es que ya no le gusta la defensora o qué es lo que pasa? Porque ella está denunciando la coacción de los electores a favor suyo y a favor del pacto histórico. Respecto de las afirmaciones hechas el día de hoy en la plenaria del Senado de la República por parte de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, informo que la Defensoría del Pueblo no ha publicado ningún informe o comunicado que dé cuenta de una supuesta coacción de grupos armados en contra de los electores y en favor del candidato Iván Cepeda, y tampoco tiene ninguna información que permita sostenerlo. Al respecto, pido respeto por la Defensoría del Pueblo. Todas las comunicaciones... Bueno, se quedó mal parada Paloma Valencia, qué chistoso como le dice a Cepeda, es que usted no respeta a la Defensora del Pueblo, y luego la Defensora del Pueblo es como, no, o sea, amiga, no. Así sí. No es, no, mi ciela, respeta tú a la Defensora del Pueblo, porque lo que estás diciendo no es verdad. Sí, a falta de debates presidenciales que ya esperamos que empiecen a surgir en estas semanas, por lo menos ya Iván anuncia que quiere debatir con Abelardo y con Paloma, pues el Congreso se convierte como ese escenario, ¿no? Y es un escenario donde le dijo esto, pero recordemos, hace que 2 meses por ahí le dijo, no me vaya a mandar a matar, o sea, como si el tipo fuera el jefe de la mafia, ¿no? Es demasiado irresponsable. El Congreso de la República, así como veníamos hablando ahorita, pues también tiene que ser un recinto donde se respete, ¿no? O sea, donde no se puedan sacar este tipo de arengas como tan direccionadas, ¿no? Tan malintencionadas. Sí, así es, Dani. Pues sí, lo que veníamos diciendo, pues en este caso, punto para Cepeda. Ahora sí podemos ver nuevamente a nuestro invitado Alejandro Chala. Alejandro, respecto a lo que dice Daniel, precisamente que ya estamos entrando en una especie de guerra sucia, declaraciones muy peligrosas. ¿Qué tan peligrosa es esta declaración de Paloma Valencia, y qué tan importante también es que la Defensora del Pueblo salga a hacer esta aclaración? ¿Cuál es la lectura que usted tiene de todo esto? Esto hay que observarlo en diferentes perspectivas, ¿no? Inicialmente pienso yo que estamos en un momento de gran, hasta cierto punto, radicalización política, y que en cierto modo es una radicalización que de alguna u otra forma pues ha venido agravada por un proceso de transición política, por decirlo así, y un proceso pues, de transición que se abre primero con el tema de los acuerdos de paz, pero que de otra forma también pues se ha venido agravando un poco por el hecho de que pues hay varios factores que condicionan esa transición, ¿no? Hay dos grandes modelos políticos en disputa en este momento, que están disputando solamente el electoral llano, sino que de alguna manera están disputando pues, un modelo de país hacia el futuro, ¿no? Entonces
creo ante la emergencia de ciertas demandas sociales que salen a la luz después de digámoslo así, como de toda la firma del Acuerdo de Paz en 2016, ahorita nos encontramos pues con propuestas hechas desde algo que hemos llamado por un lado posuribismo y por el otro pues desde otras, pues desde la extrema derecha que representa Abelardo de la Espriella, pues propuestas que de alguna otra manera buscan disputarle esas demandas sociales y ese discurso frente a la solución de problemas socioeconómicos al progresismo. Entonces, vemos en el Congreso a figuras de Valencia, pero también a congresistas, tanto independientes como de oposición, tratando de vitalizar un discurso de seguridad que de alguna u otra forma, en este caso, nos pone en una discusión frente a pues finalmente qué tan profunda es la crisis de seguridad que tiene el país, pero también cómo se utiliza este discurso de la crisis de seguridad con la finalidad de alguna manera de contener una agenda política progresista que pues de alguna otra manera llevó al poder a Gustavo Petro en 2022, pero que también tiene la posibilidad de llevar en este caso Iván Cepeda al poder en 2026. Yo ahí quisiera preguntar una cosa y es que, bueno, el tema de las FARC se ha sacado demasiado en estas elecciones y es un poco preguntar cuál es el alcance real de los grupos armados que se mantienen al margen de la ley en lo que van a ser las elecciones en este 2026, porque, bueno, a Cepeda casi que se le presenta como el jefe de esa mafia. Pero detrás de eso, bueno, ¿qué influencia real tienen estos grupos de cara a las elecciones en este momento político que tiene el país? Yo creería y pienso frente a la pregunta que tú me haces, eh, por un lado, siento que hay diferentes formas de interpretar hasta cierto punto la situación del conflicto armado en este momento en el país. Y esa diferencia metodológica hasta cierto punto es complicada porque de alguna u otra forma tenemos unas tensiones frente a definir algunas cosas. Por ejemplo, frente al concepto, por ejemplo, de presencia de grupos y actores. Es decir, la vía a veces no es clara en señalar si la presencia es una presencia física estable o si es una presencia, por ejemplo, parcial, que se da por el hecho de la movilidad de recursos, hombres, armas y demás por un territorio determinado. Pero también hasta cierto punto yo siento que un fuerte cuestionamiento frente a la manera en cómo se aborda de alguna u otra manera esa presencia en términos de su efecto político. Hay unas tesis que, por ejemplo, son las tesis de Barrios desde la MOE, en la cual señala de alguna u otra manera que la genera riesgo. Pero también hay otras tesis que señalan que de alguna otra manera puede ser una relación causal total entre esa presencia que tiene el actor armado y una potencial incidencia dentro del proceso electoral. Primero porque hay un juego de incentivos y intenciones que de alguna u otra forma, si ustedes se dan cuenta, claramente pues hace que el actor entre o no en este juego. Y de alguna u otra manera, por ejemplo, la MOE saca en su balance de las elecciones al Congreso del 8 de marzo unos datos que señalan por el contrario que no hubo ningún tipo de incidencia de actores armados dentro del proceso, por ejemplo, elecciones a Cámara de Representantes y a Senado de la República. Y de alguna u otra manera, la presión que suelen generar grupos suele estar muy enmarcada, por ejemplo, en procesos electorales mucho más locales, donde de alguna otra manera sí hay un incentivo de participación, porque pues es la realidad inmediata del grupo armado y de las rutas y economías ilegales que sostiene. Entonces creo que ahí hay un tema metodológico y un choque problemático que se genera y que creo que es importante abordarlo, porque de alguna otra manera permite la comprensión y permite dimensionar el riesgo frente a la presencia de estos actores. Desde mi opinión personal y desde mi perspectiva, yo siento que de alguna otra manera los actores armados, en este caso, no tienen tantos incentivos para incidir porque de alguna otra manera no están en esa posición para hacerlo. Y de hecho estamos en un momento de reto en el que la mayoría de las mesas de los
se han estancado, y por el otro, y con esto cierro, además de ese estancamiento, pues también de alguna otra manera estos grupos quedan siempre a la expectativa de ver qué tipo de gobierno llega, pues para precisamente generar estos escenarios de presión o negociación, como sucedió precisamente con Gustavo Petro en 2022. Bueno, Alejandro, esto me da pie para hablar de un tema bien importante ahorita, que es el tan esperado debate presidencial. ¿Qué opina usted como analista de estas condiciones que pone Iván Cepeda para que precisamente pues no sucedan este tipo de escenarios en los que pues la calumnia termina controlando el debate y la narrativa? ¿Qué opina usted de esas condiciones? Muchas personas dicen que es algo antidemocrático, otras personas apoyan a Iván Cepeda. 45 productores certificados por el ICA cuidan la tierra mientras producen. El futuro del campo es sostenible con Paisana. Bueno, yo pienso, y ya lo he expresado un poco en dos publicaciones en X hace varios días, de que yo siento de que de alguna u otra forma puedo comprender la posición de Iván Cepeda frente a las demandas éticas para poder participar en estos debates, pero al mismo tiempo yo también considero y creo que la participación de Cepeda es fundamental en este ejercicio, especialmente por varios factores. El primero es, bueno, yo señalé cuatro factores. El primero es, hay un problema bastante fuerte desde la campaña de Iván Cepeda frente a la exposición y consolidación de un programa político hacia el futuro. Es decir, no estoy negando que no exista un programa político, de hecho existe, pues el anexo del programa de gobierno son 433 páginas que muestran hasta cierto punto que hay una hoja de ruta, pero no había un aterrizaje de ese programa de una manera más concreta y mucho más digestible, más allá un poco de lo que publica precisamente la campaña de Iván Cepeda en este póster de los puntos que tienen muy concretos, pero que de alguna otra manera son muy difusos. Pero también hasta cierto punto yo siento que Iván Cepeda de alguna otra manera ha cedido en el escenario de la disputa de la opinión pública, de alguna u otra forma, con el encasillamiento que le han hecho otros candidatos. Y creo que hasta cierto punto Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella han tomado mucha ventaja de eso, porque al no tener un espacio de réplica más allá de las entrevistas que ha dado, pues de alguna otra manera sí han logrado encasillar a Iván Cepeda en diferentes casillas. Por ejemplo, en la casilla del heredero de Petro, pero también en esta casilla de acusación de tener relaciones y vínculos presuntos con grupos armados, pero también hasta cierto punto con un programa, se supone, neocomunista que busca de alguna otra manera establecer un sistema económico de planificación y demás, y pues todo el tema de la ruptura de la propiedad privada, que pues es claramente falso. Y creo que hasta cierto punto de alguna otra manera, el hecho de no participar en estos debates impide que Cepeda pueda hacer una defensa propia de su programa de gobierno, pero también impide evitar ese encasillamiento a partir de la argumentación. Y es que de alguna otra manera puedo entender, como vuelvo a reiterar, que Iván Cepeda no quiera asistir a estos debates, porque claramente hay líneas editoriales de los medios de comunicación que inciden en las preguntas que construyen los debates, pero también hasta cierto punto hay un intento de utilizar mecanismos no verbales, incluso mecanismos informales que generan estos debates para permitir atacar o contradecir a oponentes. Y, pero de todos modos siento que es importante y que es urgente. Entonces, puedo entender hasta cierto punto ese encasillamiento. Y tercero, siento que de alguna otra manera Cepeda parte con una creo que sobredimensiona más bien, por decirlo así, sobredimensiona un poco la base electoral que posee. Es verdad que ha generado grandes movilizaciones en ciudades capitales, en ciudades intermedias, en las cuales ha hecho presencia con eventos, pero de alguna u otra forma él no puede dar por sentado que esa es una representación fiable de toda la sociedad, cuando de alguna otra manera puede ser más bien la manifestación de las bases sociales y políticas que tiene el gobierno y que salen a respaldarlo. Entonces, en este caso yo creo, y bueno, también ese sobredimensionamiento que generan las elecciones al Congreso y la votación que obtiene el partido
en Cámara y en Senado. Entonces, en este caso, yo sí aseveraría que es urgente que vaya a debates, que es urgente que también se siente en un debate con el centro político, porque de alguna otra manera, digamos, tiene que generar esos puentes y esos diálogos si su programa va a girar alrededor de la consolidación de un acuerdo nacional. Y siento que la primera manifestación de la construcción de ese acuerdo nacional va a girar específicamente, y si tú te das cuenta, también en cómo se construyen esos puentes y esos diálogos, no con los contradictores y con los contrarios, que claramente son los antagonistas políticos, en este caso Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, sino de alguna u otra manera también pues con quienes se supone quiere traer como aliados y que de alguna u otra manera pues ahorita están en una posición también muy reactiva frente a Iván Cepeda como candidato. Eso no significa que de alguna u otra manera, pero sí implica de alguna u otra forma que tiene que generar esos puentes de diálogo, y a veces esos puentes de diálogo se generan en estos escenarios. Entonces, esa es un poco la lectura que yo podría hacer frente al tema de la urgencia un poco que se plantea frente al tema de los debates, y también frente al hecho de que, pues de alguna otra manera, los debates tienen que volverse canales, y con esto cierro, canales de canalización, digamos, sí, sí, como canalizaciones de estas contradicciones políticas existentes, y no como la búsqueda de escenarios de consenso, que es un poco lo que busca Paloma y Abelardo con las condiciones que... Alejandro, ya como para ir cerrando, bueno, ya vimos como que estas denuncias están injustificadas, bueno, que ya se salen a desmentir, pero el presidente ha sido insistente también en echarle el ojo a la registraduría. No sé si ustedes, por ejemplo, desde la línea política de pares han podido como revisar qué tanto puede pesar el sistema electoral para estas elecciones, si hay riesgos, si hay alertas como para tener en cuenta de cara a lo que se viene en mayo y en una posible segunda vuelta en junio. Bueno, pues desde la línea de democracia un poco lo que sí hemos observado y lo que hemos llegado a analizar es que de alguna otra manera, pues claramente hay ciertas demandas legítimas por parte del presidente Gustavo Petro en la solicitud de revisión del software de la registraduría para pues todo el escenario de preconteo y escrutinio. Eh, pero también observamos, por ejemplo, en el proceso del 8 de marzo que de alguna otra manera el sistema funcionó y que, por el contrario, no hubo ningún intento de fraude o no hubo una denuncia de fraude, si lo vemos en términos comparativos, lo que está pasando, que a más o menos más de una semana de las elecciones, pues todavía no hay, no hay una decisión de fondo sobre no solamente quiénes son los candidatos que pasan a segunda, sino ni siquiera en posición de senador y diputados. Creo que en eso Colombia siempre ha tenido un sistema robusto, y creo que de alguna otra manera pues el presidente ha callado críticas frente a este mecanismo, porque pues a la final de alguna u otra forma se demostró que al contrario no hubo ningún intento de fraude, y creo que los datos que se obtuvieron en el 8 de marzo pues son muy acordes a la realidad política. Lo que sí hasta cierto punto es que todos sí ponerle la lupa y especialmente fijarse un poco en también qué rol va a cumplir la registraduría y el Consejo Nacional Electoral en este ciclo, pues como les digo, en el que existe bastante política y en el que de alguna otra manera, pues claramente los resultados no van a gustarle a nadie. Es decir, yo siento que una de las primeras cuestiones que va a emerger después del escenario de primera vuelta es de alguna otra manera si los actores políticos que de alguna u otra forma han entrado a cuestionar la legitimidad del sistema electoral, porque eso no ha sido solamente por parte del gobierno, sino que también por parte de la campaña de Abelardo de la Espriella ha habido un cuestionamiento muy fuerte al sistema electoral colombiano en este ciclo, si van a entrar a aceptar de alguna otra manera los resultados que salgan en ese escenario de primera vuelta, porque ahí va a estar la tensión frente, por ejemplo, al tema de si el software precisamente está alterado o no, de si el hecho de que el contratista de este software tiene que ser privado o público, y de alguna u otra manera si también hay, digámoslo así, intereses burocráticos institucionales en los organismos de control para poder movilizar un candidato, no presuntamente, que es un poco también lo que el discurso del presidente ha señalado. Yo siento que en este escenario lo que hay que hacer es tener cierta mesura y observar un poco
pues si estos resultados que se obtienen el próximo 31 de mayo son acordes, digámoslo así, no hay un signo de alteración por un lado, pero por el otro también cuál va a ser la respuesta que van a dar los actores políticos que han venido cuestionando esa legitimidad del sistema electoral y que de alguna otra manera también lo han puesto en tensión. Y puedo entenderlo en parte por qué, pero de todos modos también creo que es importante en este momento de máxima polarización que los actores políticos de alguna u otra manera sí entren en un consenso de hasta cierto punto legitimar, si van a legitimar ese escenario electoral para que no haya después una deslegitimación del mismo y con esa deslegitimación pues de alguna u otra manera se genere otra crisis política más en el país, un poco junto con con las crisis en las que ya estamos inmersas. De Agroexpo a Chocochou, los productores de Paisana conquistan las ferias más importantes del país. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi 310-179-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?